El único impuesto así que a lo mejor está muy alto, sí que es verdad, que tengo que decir que es el tema del 27% de IVA. Por ejemplo, el tema del impuesto de sociedades es el más bajo de toda la Unión Europea, es un 9% de IRPF, pero desde que entró Víctor Orbán en el gobierno de 2010, eso se acabó, dijo, vamos a poner un tipo único de IRPF, y el tipo único es el 15%. De hecho, tengo amigas que vienen del este de Europa, que han estado en Hungría, que han estado en Eslovaquia, que han ido a la sanidad española y dicen que es una de las peores sanidades que se han encontrado. Sí que es cierto que la mayoría de multinacionales también te dan un seguro médico. Pues una persona pues, puede cobrar entre unos 300.000 forintos y unos 350.000. Es decir, hasta 400, creo que eran 433.000 forintos, creo que son unos 1.100 o 1.050. No se paga IRPF, es decir, si cobras esa cantidad o menos. Gracias y nada, cuéntanos un poco. Tú antes vivías en España, en Cataluña, y ahora te has mudado al extranjero hace ya un par de meses, si no recuerdo mal. Cuéntanos un poco. ¿Dónde vivías y por qué te has ido de España? Bueno, yo vivía en un pueblo de Girona y bueno, decidí irme, justo acabé la carrera en finales de mayo, principios de junio, ya había acabado la carrera, ya había hecho todos los exámenes finales que tenía que hacer, ya había entregado el TFG, lo había defendido y todo. Y bueno, yo ya, entre comillas, del tema estudio, estaba ya libre. No tenía pensado hacer ningún máster, al menos justo después de acabar la carrera. Luego sí que tengo pensado hacer un máster y a largo plazo hacer el doctorado. Pero sí que es verdad que a corto plazo pues no tenía pensado volver a estudiar después de acabar la carrera. Entonces, justo en septiembre estaba de becario con Libertad Digital en la sección de libre mercado y yo pues sí que es verdad que me habían tratado genial y estoy súper contento con ellos, pero sí que es verdad que dentro de la sección de economía no me sentía, no del todo cómodo, pero como que no era mi espacio. Me gustaba mucho más escribir sobre opinión, sobre política, sobre todo sobre política internacional y lo que más me gusta de la opinión, y sí que es verdad que allí pues no era, entre comillas, mi sitio de ser más redactor, de buscar más noticias de economía, etcétera, etcétera, que era una cosa que sí que es verdad que me costaba un poquito más el tema de cómo redactarlo bien, etcétera, etcétera. En cambio, de opinión, siempre que hacía un tema de opinión, pues no tenía que apenas retocarlo, me salía muy rápido, en 2 horas ya tenía un artículo acabado. Entonces, acabado esto, pues yo, como bien sabéis los que me conozcáis, pues siempre me había gustado el tema de Hungría, de Polonia, y justo un amigo mío me dijo que tenía un piso libre y bueno, pues empecé a buscar opciones, etcétera, etcétera, y finalmente pues decidí venirme aquí. Y la verdad es que estoy bastante contento en general por todo. Y ya pues haciendo mi vida solo aquí, tranquilo, y nada, pero ese era un poco el plan, intentar salir de Cataluña y irme a otro país pues a explorar, también tener esa experiencia de vivir solo en una nueva ciudad, etcétera, etcétera, y tener que hacerlo absolutamente todo yo, si tenía que algún problema pues solucionarlo yo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que viene un poco, sobre todo también, pues eso, coger de esa experiencia para madurar y eso, que solo tengo 23 años, recién cumplidos en agosto. Así que eso, quería conseguir toda esa experiencia y conocimiento que luego en un futuro pues me iba a servir de bastante. ¿Tú marchaste allí a Hungría, digamos, a la aventura? ¿Ya tenías apalabrado el tema de trabajo? ¿O cómo hiciste esa búsqueda de empleo para poder sostenerte económicamente allí? No, pues el tema del trabajo sí que es verdad que al principio no estaba muy seguro, luego ya me vine con trabajo y sí que es verdad que, a ver, yo siempre lo digo para la gente que quiere venir aquí a Hungría, eh, toda persona que hable inglés y otro idioma europeo, es decir, el castellano, francés, eslovaco, polaco, etcétera, 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 va a tener muchas oportunidades aquí en Hungría porque hay muchísimas multinacionales
aquí, asentadas en Budapest, y que dan empleo muy recurrentemente. Y entonces es relativamente fácil. No quiero empezar a hablar de datos porque imagino que eso ya lo tocaremos más adelante, pero encontrar trabajo en Budapest, sobre todo si ya eres universitario graduado o incluso estás estudiando y sabes inglés, tampoco tienes que saber un nivel de inglés de Harvard, con que tengas un B2 o algo así y obviamente estés capacitado para entender lo que te dicen y hablar para que se te entienda ya, y leer cosas, obviamente, ya con eso, entre comillas, podrías perfectamente coger cualquier trabajo de cualquier multinacional, porque no es algo que sea muy difícil, es algo que relativamente fácil cualquier persona puede hacer. Entonces, es un trabajo muy cómodo, normalmente pues la mayoría de multinacionales ya se trabaja modo teletrabajo, entonces para toda esa gente que quiera venir, que no lo típico de, ostras, me voy a ir a otro país. Siempre tengo pues un montonazo de amigos que le digo que no está mal, ¿eh? Yo he trabajado muchísimos años en la hostelería en los veranos, pero lo típico de que te vas a Londres y estás trabajando, yo que sé, 12 horas pues yo que sé, lavando platos o de ayudante de cocina o de camarero, etcétera, etcétera, que no digo que esté mal porque también es una experiencia que ayuda mucho, pero si ya es un trabajo que has hecho en los veranos anteriores, etcétera, etcétera, antes de estar en la universidad o mientras estamos en la universidad, pues obviamente después de estar en la universidad pues quieres un trabajo más, entre comillas, de oficina o algo así, pues Budapest es buena oportunidad. En La cuanto a verdad. mercado laboral allí, ¿hay algún tipo de puesto de trabajo que sea muy demandado o que están buscando profesionales con alta capacidad o buscar un poco de todo? ¿Cómo está ahí el mercado laboral? Pues la verdad es que buscan un poco de todo. Es decir, por ejemplo, yo tengo muchísimos amigos que nunca habían tenido experiencia trabajando en X sector y tal, y les han dado la oportunidad. Muchísimas empresas cogen y el primer mes que vas allí te forman, te cogen y te dicen, oye, pues un mes entero vais a hacer training y os ponen a los nuevos que haya y os ponen un mes entero de explicando de los programas, explicando cómo tienes que hacer esto, explicando cómo tienes que hacer lo otro. Yo hablo al menos en lo que me han dicho y lo que he estado yo en el tema de multinacionales, cómo lo hacen. Entonces, en el tema ese de multinacionales, pues sí que es verdad que te explican muy bien todo, te lo ponen muy sencillo, sí que es cierto que obviamente que son multinacionales y que cuentan con bastantes recursos para poder hacer eso. Pero al menos eso. Y luego en tema ya de gente, pues que realmente ya tiene que tener unos estudios o una experiencia de unos 3 años o así, buscan mucho de ciencias de datos, sobre todo ingeniería informática también buscan muchísimo, tema médico, de también biología y todo biotecnología y todo este tema de cosas, también buscan mucho. En el tema industrial también buscan muchísima gente. De hecho, Hungría es un país que está emergiendo mucho económicamente gracias a la industria, sobre todo por la deslocalización de las empresas alemanas, que hay muchísimas empresas alemanas que se están empezando a ir a Hungría, sobre todo y más recientemente por el tema del gas, que ya lo hablaremos si quieres más adelante. El tema también de que obviamente los sueldos son más bajos. También el tema de que los impuestos también son más bajos que en Alemania, también si queréis hablaremos de eso, y que además están en Hungría, que están justo dentro de la Unión Europea, que es lo que interesa, el tema de que no haya aranceles y que haya la infraestructura que esté dentro de Europa, y todas esas ventajas pues están haciendo que muchas empresas estén viniendo. También el tema de las multinacionales. Hay muchísimas de Estados Unidos, te puedes encontrar pues General Motors, te puedes encontrar también otro tipo de empresas que sean, yo que sé, Samsung, etcétera, etcétera, o sea, de todos los países, pero también hay muchísimas estadounidenses. Porque has comentado que los salarios allí son más bajos que en Alemania, pero respecto de, por ejemplo, España, más o menos un puesto como el que tú puedes tener a nivel porcentual, ¿qué diferencia? O si no te importa decir el importe exacto de diferencia salarial, ¿cuánto puede haber? A ver, yo personalmente no voy a dar el mío, pero sí que es verdad que os voy a dar más o menos unos rangos. También depende, por ejemplo, la gente que tiene 25 años o menos no paga IRPF. O sea,
es decir, hasta 400, creo que eran 433.000 forintos, creo que son unos 1.100 o 1.050, no se paga IRPF. Es decir, si cobras esa cantidad o menos, pagas 0 IRPF. Y a partir de ahí, imagínate que una persona cobra 500.000 forintos, pues los 433.000 los vas a cobrar sin pagar el IRPF y a partir de esa cifra pagas ya el IRPF. ¿Solo No sé si me he menores de explicado 25 bien. o para todo el mundo esa exención? No, solo para menores de 25 años. Ujú. Ese sería, pero tanto trabajadores como asalariados, como autónomos, como alguien que tiene una empresa, todo tipo de persona que tenga 25 menos edad. Eso lo que hace es básicamente que a la gente joven pues ayude mucho más a independizarse, a salir de casa, a vivir, intentar vivir su propia vida. Alguien que quiera, pues, por ejemplo, montar una empresa, pues a lo mejor si ve mucho más impuestos, pues dice, ostras, ahora que tengo poco capital no me interesa invertir. Entonces, ese tipo de medidas están hechas para que la persona que sea joven pues pueda tener su propia vida y no tener que depender de los padres, que por ejemplo eso en España ya es creo que un habitual que personas de 23, 24, 25, 26, 27, 28 o incluso 30 años sigan viviendo con sus padres, lamentablemente. Y no tanto por la culpa del joven, que habrá jóvenes que que no se quieran ir de casa, pero sobre todo por el sistema como está estructurado a nivel laboral, que te destruye a nivel de que no puedas hacer absolutamente nada. Entonces eso está muy bien. Y a nivel de salarios, yo os digo un poco el tema de las multinacionales, pues es el que tengo más a mano. Pues normalmente sueldo neto, estoy hablando ya después de impuestos. Pues una persona pues puede cobrar entre unos 300.000 forintos y unos 350.000 forintos. Yo diría que para una persona que quiera venir aquí, que diga, ostras, no sé cuánto, no sé si me están estafando, si estoy cobrando el sueldo más o menos habitual, yo cogería un sueldo de unos 320.000 forintos o algo así, que serían unos 800 y algo euros. Que dirás, ostras, es muy poco. Pero una persona aquí realmente con ese sueldo le da para vivir solo. Yo conozco mucha gente que a lo mejor se va a Madrid y con un sueldo de una sola persona no puede vivir. Yo la mayoría de gente joven que yo conozco que está en Madrid está compartiendo piso, al menos con 2 personas. Entonces, y te estoy hablando de la capital, es decir, que te puedes ir a Pest, al lado de todas las cosas de la Basílica, etcétera, etcétera, y vas a tener alquileres asequibles para ese sueldo. Es decir, irte a la capital y vivir en una de las... Tampoco te tienes que ir a las zonas más malas. O sea, viviendo en las zonas buenas, puedes tener perfectamente una vida buena y ahorrando y todo, y que te da perfectamente. Si eres una persona, con un sueldo de una persona vives perfectamente, de multinacional, eso sí. Y también te digo, si ya sois 2 personas las que vivís juntos y los dos estáis trabajando, os va a dar de sobras para todo. Ujú. Luego, a nivel de infraestructuras y demás, entiendo que en la capital sí que hay de todo, pero en el resto del país tienen también acceso a, digamos, hospitales, transporte y, yo qué sé, educación, colegios y demás, o hay que ir más a la zona de la capital. A ver, por lo que he estado preguntando yo, hay alguna, entre comillas, provincia que sí que es verdad, pues que le faltará un poco más algo, que realmente no está igual de bien que en otras provincias, pero la mayoría sí que tienen una buena estructura de transporte público, pero al final es siempre lo que pasa en la mayoría de países, pues las capitales, por ser el centro de negocios, ser el centro donde se hace todo, pues obviamente siempre va a estar todas las cosas disponibles que tú quieras, las vas a tener más a mano. Eso pasa casi en todos los países europeos. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor en algunas provincias y tal, pues a lo mejor el transporte público es peor o el médico es peor, etcétera, etcétera. Pero al menos lo que he estado escuchando, tienen un cierto nivel de que ese nivel no es muy malo. O sea, a lo mejor puede ser un poco peor que esta zona o que la otra, pero que tiene un cierto nivel que es asequible para todo el mundo y que está bien. Ujú. Y luego,
Dices que es accesible para todo el mundo. ¿Tienen educación y sanidad privada o tienen un convenio de estos de que tienes que hacer un seguro privado para X prestaciones obligatorio? ¿O cómo se gestiona allí? No, me refería más accesible de que no, por ejemplo, están muy lejos o no suelen estar muy lejos que tengas que coger mucho transporte, etcétera, etcétera, como a lo mejor pasa en algunas zonas de España, etcétera. Tanto la sanidad como la educación son públicas, obviamente también tienen centros privados, pero suelen ser mayoría públicos. Tanto el hospital como los hospitales, como el tema de escuelas, etcétera, etcétera, suele ser público. Sí que es cierto que la mayoría de multinacionales también te dan un seguro médico. Es decir, te pueden dar un seguro médico, etcétera, etcétera. Y hacértelo tampoco, por lo que me han dicho, no es muy, muy caro. Ujú. A nivel de seguridad social y demás, ¿también te hacen retenciones sobre las rentas del trabajo para abonarlo? ¿O cómo se hace esa gestión? Sí, lo que se hace aquí es cogerte que tú cada vez que cobras, pues hay obviamente una parte de impuestos que se te van. Y es un 18% el que se te va a seguridad social y todo el tema, pues eso, el tema de médico y todas esas cosas, pues se te quedan retenidos en esa parte del salario y esa parte del salario no la cobras porque ya la estás pagando, entre comillas, para el tema del médico, etcétera, etcétera. Y eso es el tema de retención que se te queda para pagar ese tipo de cosas. Ujú. Y luego, a nivel de calidad, esa sanidad pública y demás, ¿está saturada, no? ¿Prestan un buen servicio o no has tenido que usarlo todavía? ¿O cómo funciona? Yo la verdad es que no lo he estado de momento, solo he ido una vez al privado y cuando fui al privado, pues básicamente no es que tuviese una mala experiencia, pero sí que es verdad que me tocó una médico ya de 70 años o algo así, bastante mayor la señora, que obviamente pues no hablaba inglés, entonces fue un poco costoso. Sí que es verdad que a lo mejor para la gente extranjera el tema del idioma y según qué hospitales, etcétera, etcétera, que se les puede hacer un poco complicado el tema de comunicarse. Pero obviamente es como a lo mejor en España muchas veces que vas y hablas en inglés y a lo mejor siempre habrá bien. Pero a lo mejor te va a ser un poco difícil comunicarte en ese tema. Yo en el tema de público aún no he ido y toquemos madera porque no tenga que ir en mucho tiempo. Pero por lo que he estado viendo, tengo opiniones tanto que son buenas como algunas que me han dicho que han tenido una mala experiencia. Sobre todo la mala experiencia que a lo mejor son un poco bordes en según qué sentido, etcétera, etcétera, pero por lo que he escuchado suelen tener buena atención. De hecho, tengo amigas que vienen del este de Europa, que han estado en Hungría, que han estado en Eslovaquia, que han ido a la sanidad española y dicen que es una de las peores sanidades que se han encontrado, que son muy burocráticas, que para conseguir cualquier medicamento es una odisea y me han dicho que aquí por lo general es mucho más fácil conseguir ese tipo de cosas. Ujú. Y en cuanto a tema educativo, ¿conoces más o menos el nivel de la educación de allí en Hungría? ¿Está mejor que en España? ¿O qué tipo de educación pública brinda el Estado allí? Pues normalmente la educación que se hace aquí en Hungría, yo lo que he estado viendo es que hay la pública, la de toda la vida, luego está una pública algo raro como si fuesen que son de la iglesia, que pertenecen a la iglesia, y luego ya pues tienes todo el sistema privado. Entonces, por lo que he estado viendo los datos así de educación, Hungría no está en los mejores niveles de la Unión Europea, pero sí que es verdad que los últimos años han ido remontando puestos y en la categoría de educación y cómo se está haciendo todo. También por lo que he estado escuchando, sí que es verdad que pues aquí no ha llegado toda esa ola de woke del tema de que se esté enseñando pues cosas contra la biología o cosas así. De momento pues todo ese tipo de cosas más que podemos encontrar, por ejemplo, en España, de un feminismo de tercera ola desbocado, etcétera, etcétera. De momento ese tipo de cuestiones así más ideológicas
y no tan conocimiento, de momento en Hungría no se han experimentado. De hecho, hay leyes en contra de ello aprobadas hace Ujú. un par de años, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, se hizo una ley que es la ley contra la protección de los menores, que tienen dos partes esa ley. Una, que es una lucha y que endurece el tema de las penas contra los etcétera, que no voy a decir la palabra completa para que no se censuren en el vídeo. Y luego, pues el tema de que, pues, el tema de sexuales, etcétera, etcétera, no se puede enseñar en el tema a los menores de edad en el colegio, en institutos a ciertas edades. Y eso se releva al consentimiento del padre. Es decir, si hay una charla, por ejemplo, de educación sexual, pues es el padre el que tiene que decir si el niño quiere ir o no. Y además, dependiendo de X edades, no se pueden dar, por ejemplo, en el colegio, etcétera, etcétera. Que eso al final lo que busca es que sea el padre que elija qué educación quiere darle a su hijo. Si quiere, pues, enseñarle ese tipo de educación antes de tiempo, pues se la puede enseñarle, etcétera, etcétera, pero los colegios no tienen esa responsabilidad. La responsabilidad del colegio es adquirir conocimientos que son, pues, matemáticas, lengua, etcétera, etcétera, que debería aprender todo niño para poder desarrollarse. En cambio, el tema más, pues eso, de educación sexual, etcétera, etcétera, pues está bastante vetado. Pero no solo el tema, porque aquí se ha dicho que es una ley anti-LGTB, no es una ley anti-LGTB, lo que se enseñe, lo que hace esa ley es que no se enseñe contenido sexual ni de una parte ni de la otra. Es decir, ni entre hombres y mujeres, ni entre hombre-hombre o mujer-mujer. Básicamente, lo que han hecho es quitar eso porque creen que el padre tiene que ser el responsable, bueno, los padres tienen que ser los responsables pues de enseñar ese tipo de educación a sus hijos cuando consideren que es oportuno. Entonces, a partir de ahí, también hay otro tipo de cuestiones de esa ley, que el tema, pues, LGTB nos enseñe, sobre todo, no tan que, por ejemplo, no que nos enseñe, pues, hay chicos que le gustan chicos, hay chicas que le gustan chicas, no. Eso sí que se enseña, obviamente, es decir, cuando entras en el tema tal, no sé qué, pero se menciona cómo es. Esta parte, pues, es el 5% de la población mundial, o es tal. Y no se entra más en todo el tema de que si hay género binario, género no binario, que si hay dos almas, que si hay tal, no sé qué. En ese tipo de cuestiones no entran. Simplemente, pues, no se hace tanto énfasis en que entre todo ese tipo de ideología y simplemente, pues, que se enseñe que obviamente que hay chicos y chicos que se gustan, pero que no es algo no normal, sino no es lo más común. Es decir, puede pasar y no está mal, pero que básicamente, pues, enseñar la realidad, que lo más recurrente es que haya una persona que sea un chico y una chica que se gusten y ya está. Que también puede haber la otra posibilidad y que no hay nada malo en ello, pero que no suele ser lo más común. Y tampoco es algo, como se han enseñado en algunas clases de Estados Unidos y tal, que no es algo que sea guay. Es decir, tampoco es que sea algo negativo, pero no es algo que por serlo tienes que ser mejor o tienes que ser más guay o vas a ser más popular o algo así. Simplemente es una cosa normal que puede pasar y ya está. Pero es algo que intentan enseñarlo sin todo el tema de esta ola de wokismo. Ellos no dicen que son anti-LGTB, ellos dicen, pues bueno, nosotros vamos a hacer una ley en que se explique lo que se ha explicado siempre, de que hay esta posibilidad, pero que no es ni algo súper positivo ni es algo súper negativo, como si naces hetero. No es ni algo súper positivo ni algo súper negativo, es simplemente te pasa y ya está. Perfecto. Comentabas antes que había una excepción para menores de 25 sobre IRPF, pero ¿cuáles son los tipos de IRPF, digamos, estándar para cualquier persona que esté allí con rentas de trabajo o rentas de capital? Pues mira, aquí lo que hicieron antes, tenían varios tramos de IRPF, pero desde que entró Víctor Orbán en el gobierno de 2010, eso se acabó. Dijo, vamos a poner un tipo único de IRPF, y el tipo único es el 15%. No sé si me parece que es el quinto más bajo de la Unión Europea o alguna cosa así, pero está me parece que entre el tercero y el quinto, porque hay varios países que tienen ese IRPF al 15%. Entonces, lo que hizo Víctor Orbán es decir,
todas las personas que aquí tengan que pagar IRPF, pues van a pagar un tipo único del 15%, que es lo más justo y equitativo para todo el mundo. Si tú vas a cobrar 1.500, pues tal. Si tú vas a cobrar 10.500, pues también el mismo tipo de IRPF. No vamos a cobrar más no vamos a cobrar más por el simple hecho de que seas más rico o tengas varias empresas y te estés logrando. Simplemente has hecho bien las cosas, así que enhorabuena y vas a tener que pagar lo mismo que paga todo el mundo, pero obviamente vas a cobrar, o sea, entre comillas, se quita más porque has cobrado más, pero en realidad es el mismo porcentaje. Eso en cuanto a IRPF, pero luego en sociedades, patrimonio, algún otro de esos impuestos, ¿también está tan bajo o cómo tienen esos otros impuestos? Pues, por ejemplo, el tema del impuesto de sociedades es el más bajo de toda la Unión Europea, es un 9%. Es el impuesto que más bajo hay en toda la Unión Europea. Es el único país que lo tiene menor a 2 dígitos, al 9%. Y de hecho esto ha traído cola y bastantes tipos de problemas a niveles internacionales, sobre todo en los últimos años, porque ya sabes que el G7 y la OCDE y toda esta gente quiere introducir un tipo mínimo del 15% de impuesto de sociedades en todo entre comillas, todo el mundo que esté organizado. Y Hungría ha sido el único país que lo ha vetado en reiteradas veces, que este impuesto no se ha introducido. Si ahora ese impuesto no está introducido a nivel mundial es porque Hungría se ha opuesto. Entonces, lo que han hecho es que cuando entró Víctor Orbán bajó muchísimos impuestos. Los más famosos son estos, el IRPF y el impuesto de sociedades, que los bajó al 9% y el otro al tipo único del 15%. Todo eso básicamente para que la economía se relanzase y en los últimos años ya se ha podido ver cómo esa economía se ha podido ver beneficiada a través de este tipo de cosas. Hay muchísimas multinacionales, lo que te estaba comentando antes, que han venido justo por eso. Un 9% de impuesto de sociedades, 15% de IRPF. Además, el sueldo es más bajo dentro de la Unión Europea, pero dentro de la paridad húngara está bastante bien. De hecho, Hungría está uno por detrás de España, o dos, no me acuerdo, en tema de sueldo comparado al nivel de vida, y se espera que este año lo acaben pasando, tanto Polonia como Hungría. Y el tema es ese, que hay muchísimas multinacionales que están viniendo por ese tema de los bajos impuestos porque siguen estando dentro de la Unión Europea y se pueden beneficiar pues del tema de que no haya aranceles, de la infraestructura de Hungría. Además, Alemania está bastante cerca de Alemania, así que pues es un beneficio que es muy grande. De hecho, en los últimos meses, Audi y otro tipo de empresas así alemanas bastante grandes se están trasladando a Hungría poco a poco y algunas ya lo han hecho de forma completa. Así que es una de las grandes ventajas que tiene Hungría. El único impuesto así que a lo mejor está muy alto, sí que es verdad, que tengo que decir que es el tema del 27% de IVA. Es decir, pero no está en todo. Es decir, pues en productos alimentarios básicos, pues tienen solo o directamente un 0% o tienen un 5%. Hay otros productos, por ejemplo, yo que sé, el tema de pagar la electricidad y tema de gas, etcétera, etcétera, pues no se aplica ese tipo de porcentaje. Simplemente es más para el tema ocio, etcétera, etcétera, que sí que está ese tipo de impuestos. Lo que han hecho es, vamos a bajar todo el tema de los impuestos, entre comillas, más grandes, que son IRPF, que son impuestos de sociedades, otro tipo de impuestos, para que pues ese tipo de Sí, no de grabar la impuestos, generación, sino grabar el claro, consumo. exactamente. Encima, el que más consume Entonces, es paga menos decir, impuestos. claro, dices, pues a una persona que, por ejemplo, no es mucho de salir de ocio, que no es mucho de consumir, etcétera, etcétera, pues bueno, él decide cómo va a hacerlo, pero tiene ese dinero de más en su cartera y luego ya si lo quiere gastar en consumo o tal, no sé qué, pues ahí ya es su decisión de si quiere consumir. Han hecho que coger más dinero de lo que sea el tema de consumo.
y en vez de grabarlo pues en el tema de salario, tal, no sé qué, etcétera, pues lo graben en el tema de consumo, que a mí personalmente, si me tienen que cobrar más de impuestos, lo prefiero pagar en el tema de consumo, porque eso ya es más, entre comillas, decisión mía que no parte del gobierno. Así que, obviamente, preferiría que fuese más bajo, pero tampoco es algo que me parezca mal. De hecho, el otro día salió una conversación de eso en Twitter del tema del IRPF, del IVA, y había muchísima gente, incluso libertaria, que decía, a mí prefiero que me cobren mucho más de IVA que no en el otro tipo de impuestos, que sí que es verdad que lo noto más en el bolsillo. Comentabas también sobre el tema de nivel de vida. Allí más o menos, tú ahora mismo estás de alquiler, entiendo. ¿Cuánto puede costar una casa de alquiler de 2 habitaciones de media allí en la capital? Te refieres al alquiler, ¿no? ¿Cuánto alquiler puede Más o costarme? menos. Y si sabes también precio de compra, pues también, para que la gente tenga un punto de referencia al que ir, para ver si un inmueble está caro o barato, si les interesa y lo van a buscar en alguna página web. A ver, aquí te voy a decir los precios de Budapest, porque son los que a lo mejor seguramente a la gente más le interese, porque la capital, no creo que nadie se vaya fuera de la capital de Hungría. Entonces, aquí lo que sería o sea, tipo más estudio o de 2 habitaciones, así algo más pequeñito, que tampoco es que sea un zulo, pero que sea algo asequible para 1 o 2 personas, te puede costar entre alrededor de unos 130.000 forintos hasta unos 160.000, más o menos. Puede haber alguno que se vaya a los 170.000 o 180.000 forintos, que, a ver, si unos 140.000 más o menos son unos 345, 50, pues por eso más o menos los precios, entre 300, 380, 400. Entre esos niveles te van a variar un poco el tema de los alquileres para 1 o 2 personas. Entonces, es bastante asequible para cualquier persona que quiera aquí venir sola, pero aunque cobres lo que te he dicho antes, esos 800, 850, aunque se te vaya, entre comillas, la mitad en el alquiler, luego en tema comida, etcétera, puedes incluso ahorrar y comprando las cosas normales. Ahora sí que es verdad que es un poco más difícil para la gente, tanto de Hungría como incluso la gente extranjera de aquí, por el tema de la inflación, que obviamente pues está afectando toda Europa, pero en Hungría en concreto más. Me parece que en septiembre fue del 17%, sobre todo también ellos están sufriendo más por las consecuencias de que están más cerca de Ucrania, etcétera, y algunos productos que venían también de Rusia pues han tenido que coger de otro tipo de lados por el tema de las sanciones. Entonces, pues en ese caso sí que lo están sufriendo más. O si no, que si por ejemplo se lo digan a los bálticos, que están teniendo inflaciones del 20% o más. Sí, Estonia estaba ahí liderando subidas. Hablando sobre el tema de productos y la inflación y tal, más o menos ahora en un supermercado que puede costar una docena de huevos, 1 kilo de arroz o 1 litro de leche, si lo sabes, si te has fijado en la Vale. compra últimamente. Sí, me fijo. Me fijo. A ver, yo la última vez que fui, yo te voy a decir, a ver, te lo voy a convertir en un momento, porque ahora Florín se está recuperando por el nivel por el tema de que el dólar se ha metido un poco una buena torta. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, aquí los huevos no van por docenas, van por de 10 en 10, entre comillas. Puedes comprar algo, 10, puedes comprar 6, pero normalmente compras el paquete de 10 o el de 20. No, el de 20 no, perdona, el de 18 y luego está uno de 30, ¿vale? Yo me acuerdo que compré el de 20 hace unos días, y, por ejemplo, 18 huevos te van a costar unos 3,40 euros, más o menos. ¿Y la leche por galones, por litros y cuánto precio, más o menos? La leche, yo al menos, obviamente, compro la más barata, ¿vale? Porque yo tampoco soy aquí tampoco me gusta mucho la leche, simplemente hago café con leche y ya está. Y la leche que compro son unos 327... 320, 327, que son unos entre 70 y 80 céntimos el litro de leche, ¿vale? El más barato, ¿eh? También hay que decirlo. A lo mejor el precio medio yo diría que está entre unos 420 o algo así, que a lo mejor
pues pueden ser un euro y poco, 1,10 €, algo así. Un euro con 10. Y luego, ¿qué más me habías preguntado? Aparte de la El leche arroz, y... otra cosa así, digamos, básica de la El cesta. arroz, sí que es verdad que se ha encarecido bastante y 1 kilo de arroz sí que te puede costar unos 1 € con 50 o algo así, 1 kilo. Sí que es verdad que el tema del arroz, el arroz y la pasta, sobre todo es lo que más se ha encarecido. Mira, te puedo decir también lo que me costó a mí un paquete de arroz, creo, hay de macarrones, y un paquete de macarrones me costó 3 € y algo, más o menos. Entonces sí que es verdad que el tema, tampoco lo sé bien por qué, pero me parece que aquí el tema del arroz y los macarrones siempre lo traen de fuera, etcétera. Entonces por eso están sufriendo más con el tema ese. Pero por lo demás, obviamente lo que más se ha encarecido pues es el tema de los huevos, que yo creo que es ya tradición en todos los estados de la Unión Europea, que es lo que más se encarezca. En España también se encarecieron bastante, quiero recordar, y el tema de la carne. Esas dos cosas son lo que más se ha encarecido. Luego, cambiando un poco también y volviendo sobre el tema laboral y de vivienda y demás, portales así para encontrar trabajo que la gente pueda mirar a través de internet, ¿hay alguno así que sea bastante conocido, que tenga muchas ofertas de trabajo publicadas? Y lo mismo sobre viviendas, si conoces, que la gente pueda estar buscando una vivienda antes de ir para tener ya algo, digamos, apalabrado o al menos para visitar y decidir si lo alquilan. Pues mira, sobre el tema del trabajo, sobre todo, pues obviamente una de las más famosas y que creo que conoce todo el mundo es el tema de LinkedIn. Yo creo que LinkedIn es el que conoce todo el mundo y es el que la mayoría de gente que yo conozco hispanohablante ha conseguido trabajo a través a través de LinkedIn. Luego, pues, otro tipo de esto es, ahora no me voy a acordar es que habían varias, pero sí que es verdad que la de LinkedIn es la más famosa. Hay otro tipo de métodos que también son bastante famosos, entre comillas, en Hungría, que es, sobre todo en Budapest, el tema de los grupos de Facebook. O sea, sé que nosotros, cuando escuchamos Facebook, para nosotros es como, bueno, ahora se llama Meta, ¿no? Bueno, da igual, Facebook. Para nosotros Facebook es una cosa que está muerta. Para nosotros Facebook lo utilizan nuestros abuelos o las personas mayores que nosotros conocemos y que apenas se utilizan, al menos en España. Pero aquí en el este de Europa, tanto en el centro como en el este de Europa, se utiliza mucho Facebook. Facebook para ellos es como nosotros el Instagram, más o menos. Y aquí el Twitter, por ejemplo, se utiliza muy poco. Por ejemplo, el presidente de Rumanía, pues me parece que tiene Twitter, pero tendrá 1.000 seguidores o 2.000, algo así, muy poco. De hecho, Víctor Orbán se lo hizo ahora un mes o dos, el Twitter, y es muy poco utilizado tanto como por políticos como por la gente normal. Entonces, obviamente, si la gente normal de ese país no está en Twitter, pues obviamente el político tampoco va a ir ahí. El político siempre está donde está la gente. Y en Facebook hay unos grupos donde ponen ofertas de trabajo. Incluso no hace falta ni incluso que sea el de recursos humanos que vaya allí y ponga un post de, oye, se necesita tal. Incluso los propios trabajadores de esa misma empresa van allí, sobre todo los más de multinacional, me refiero, que van allí y cogen y dicen, ostras, justo mi empresa ha sacado que necesita esto de tales idiomas. Y te puedes encontrar ahí de, busco un agente de, yo qué sé, inglés, francés, español, ruso, tal, no sé qué, un montón de idiomas, ¿vale? Y entonces tú vas allí y eso, cuando la gente pues coge ese empleo, pues normalmente las multinacionales tienen un periodo de 3 meses de prueba. Obviamente todo pagado, pero en esos 3 meses tú puedes, la empresa al día siguiente te puede decir, por ejemplo, Sergio, no te quiero. Y al día siguiente te echan. Sin los 15 días ni nada, simplemente tú coges y te vas. Y tú puedes hacer lo mismo. Que me ha salido una empresa mejor y tal, no sé qué, me voy a la otra empresa y no tengo que decir ni no quiero trabajar, punto. Y te vas. No tienes que dar explicaciones, no tienes que decir por qué, etcétera, etcétera. Obviamente, yo recomiendo siempre dar explicaciones porque si no vas a quedar como un poco frío.
pero puedes hacerlo. Y luego ya sí que es verdad que te hacen el contrato. Entonces, esa persona que publicita esa oferta en Facebook, o se la da a un amigo, yo que sé, por WhatsApp, si esa persona pasa ese periodo de 3 meses y ya firma el nuevo contrato, entonces a esa persona le dan 300 euros Sí, tienen por programas haber de hecho crecer el a esto. Friend. Son bastante comunes en las Exacto. organizaciones multinacionales. Exactamente. Entonces, pues este tipo de cuestiones están muy... Pero también te puedes encontrar, yo que sé, de ofertas en el grupo de Facebook de, yo que sé, necesitamos un camarero, lo más normal de, yo que sé, necesitamos un camarero, necesitamos un cocinero, necesitamos no sé qué. También la vas a encontrar ahí. Obviamente los meses que van más a estar más activos, sobre todo para trabajos más normales y corrientes, va a ser en los meses de verano, pero luego también durante los otros meses están bastante activos y más o menos cada día siempre ponen 5 ofertas o algo así. Y luego no hace falta también ofertas tipo de trabajo. A lo mejor te dice, oye, necesito a alguien que me haga la mudanza o que me ayude en esto, que me ayude en lo otro y doy tantos foritos. Y tú vas allí, haces tu trabajo, tal, no sé qué, te pagan y te vas. Obviamente la mayoría de ese tipo de cosas a lo mejor serán en euro, imagino yo. No lo sé exactamente. Pero eso, que vas allí y es como para todo. También hay un grupo, por ejemplo, de españoles en Budapest, me parece que se llama Españoles en Budapest o Hispanos en Budapest, porque también hay bastante latinoamericano. Y creo que se llama algo así el grupo. Entonces, pues si alguien quiere también, pues por ejemplo, hacerse ese tipo de cuestiones, de hacer más comunidad, alguien que sea más social y extrovertido, y quiere conocer personas que hablen castellano, pues yo al menos no recomiendo, para más, si te quieres asentar más y tal y te quieres estar más tiempo, pues intentar hacer más relación con húngaros, tal, no sé qué, así también desarrollas el inglés, etcétera, etcétera. Pero ahí, pues, por ejemplo, tienes información que no sabes dónde preguntar, o no sabes cómo preguntarlo en inglés, o no sabes cómo preguntarlo, tal, no sé qué, o hayas preguntado en inglés y no te entiendes, pues vas allí y dices, oye, esto, y hay muchas veces pues, que te recomiendan multitud de cosas, ¿no? Y eso está bastante bien. Y yo creo que con esas plataformas, pues, el tema de lo de la vivienda, yo personalmente no lo sé. También hay muchos grupos de Facebook sobre esto. De hecho, es que ahora me acuerdo que el tema yo me acuerdo en Girona, cuando fui a buscar piso para el tema de la universidad, había un grupo que era de todo pisos y tal, no sé qué, y estaba bastante activo. Y aquí imagino que también será algo parecido así. Agencias y así, rollo algo como si fuese una página web, rollo LinkedIn. Personalmente yo no conozco porque viene gracias a un amigo personal y me dijo, oye, tengo un piso, tal, no sé qué. Y lo agradezco máximo porque la verdad es que me ha quitado un montón de trámites y un montón de cosas. Pero eso, yo creo que en grupos de Facebook y tal, o si no buscáis pisos Budapest, y yo creo que en internet ya saldrán varias opciones. Perfecto. Luego, ya por finalizar, que tampoco te quiero robar mucho más de lo que ya llevamos, si alguien está planteándose emigrar, ya no solo de España, sino del país que sea en el que ahora mismo resida, ¿por qué le dirías que mejor Hungría que otro sitio y alguna cosa negativa que pueda tener Hungría que, para que la gente, digamos, Uh-huh. vaya sobre aviso y sea consciente de la realidad que hay allí? A ver, yo siempre lo digo esto. Hungría no es el paraíso ni es algo perfecto. Es decir, siempre tienes que ir al país acorde a tus valores, acorde a lo que tú estés buscando en ese momento y a lo que tú quieras ver y vivir. ¿A qué tipo de personas recomiendo este país? Pues sinceramente a personas que, sobre todo, que sean tanto jóvenes como gente que tenga familia para sentarse. Sí que es verdad que a las familias les va a costar un poco más por el tema del idioma, etcétera, etcétera, porque creo yo que para algo más de familia sí que se tendría que aprender húngaro. Pero si eres joven, yo conozco gente que que está viviendo aquí desde hace 5 años y no ha aprendido húngaro. No sé si preguntarlo así, creo que no me lo habías preguntado, pero el tema del idioma y tal, con el inglés, vas casi a todos lados, al menos en la capital. Luego, si quieres un país que tenga seguridad, que sepas que puedes ir a cualquier hora de la noche, tal, no sé qué, Budapest y en general Hungría es tu país. Yo la verdad es que de momento de todos los amigos y conocidos que tengo aquí, ni les han robado ninguna vez, ni han tenido ningún problema por el tema de la noche, ni algo así. Yo no puedo decir lo mismo de mis amigos de Barcelona. Yo creo que todos los amigos que conozco allí
o conocen a alguien que les han robado, que les han pegado, que les han intentado hacer no sé qué, o lo han sufrido ellos. Entonces, eso en primer lugar. Luego, el tema de que si quieres experimentar el tema de vivir en otro país y tal, si eres ciudadano de la Unión Europea es muy fácil. Es muy fácil el tema de venirse aquí, de hacerse la tarjeta de residencia. Es muy fácil el tema de asentarse, de encontrar trabajos de multinacional, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres vivir una experiencia de estar 1 o 2 años fuera de tu país para eso, lo de madurar, tal, no sé qué, intentar vivir tu vida sola, es muy buena opción porque es que literalmente es lo que te digo. O sea, yo estoy viviendo aquí solo y eso es un lujo que, por ejemplo, en Madrid, Barcelona u otras capitales de, ¿cómo se llama? De Europa no podría decir. O sea, el otro día quedé con un amigo de la infancia que él está viviendo en Austria y él y su novia están pagando, no sé si me dijo que 900 o 1.000 euros por un pisito de nada. Sí, es verdad que los sueldos ahí son un poco más altos, pero dentro de lo que cabe, si no estuvieran ellos dos juntos, no podrían pagárselo, porque luego ya tienes eso, 1.000 euros. Imagina que estás cobrando como mucho 1.500 en Austria. Pues ya te quedan 500, luego la comida allí es más cara, la electricidad, la luz, el gas, el agua es más caro, entonces ya es casi imposible. Entonces, aquí, pues si lo que quieres es vivir solo, vas a poder hacerlo 100%. Incluso conozco gente que con un solo sueldo de multinacional está viviendo con su pareja que no está trabajando, su pareja, y con un solo sueldo están viviendo 2 personas. Eso sí, bastante apurados, pero se puede. Y lo que digo, yo para toda la gente que busca esa calma, sobre todo el transporte público que no hemos hablado es súper genial, funciona muy, muy bien. Hay un tipo de ticket mensual que va súper bien, que puedes coger con ese metro, tranvía, autobús, puedes coger con esa tarjeta las 3 cosas y va súper, súper bien y súper puntual. A mí me han dicho que incluso que porque aquí no está gobernando en Budapest el Fidesz y no está gobernando los verdes. Bueno, ya sabes el efecto capital, que siempre gobiernan más los progres, pero bueno, en general yo creo que está todo muy bien, sobre todo la tranquilidad. Es una capital de un país, pero no, entre comillas, no lo parece. Yo que he estado en Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, no tiene ni punto de comparación. El tema del agobio ese de gente, el agobio ese de coches, el agobio... Yo aquí no lo he notado. Y sobre todo más cuando te vas acercando a meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, etcétera, que son meses que hace mucho frío. No lo vas a notar la gente. Obviamente en los meses de verano pues habrá mucho turismo, etcétera, etcétera, pero en general no es una capital que te agobie. Entonces yo para todo ese tipo de personas que buscan ese tipo de tranquilidad, que es lo que más digo del tema de pues hacer mi vida sin que tenga que salir en la calle a X hora preocupándome, hombre, tampoco te digo que seas ingenuo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque personas malas hay en todos lados y te puede pasar en cualquier lado cualquier cosa, pero no es eso que vas a tener siempre más probabilidades. Y el tema de sentir que vives en Europa, porque sí que es verdad que había algunos sitios de Cataluña o de España que ibas y decías, ostras, no sé si estoy en Europa o estoy en otro sitio. Entonces, si quieres vivir ese tipo de experiencias de personas normales y corrientes que hacen su vida aquí normal, pues yo la verdad es que te recomendaría venir aquí y si no, lo que siempre digo, venid de vacaciones, que no va a ser lo mismo, pero venid de vacaciones, mirad cómo está todo, etcétera, etcétera, y luego ya decidís. Obviamente cambia el venir de vacaciones como he estado yo al estar aquí y luego ya viviendo, pero tampoco cambia mucho. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sergio, por toda esta información y tu tiempo. Y como siempre, es un placer tenerte por estos lares. Espero que te vaya muy bien por Hungría. Pues muchas gracias, Ancapo. La verdad que, bueno, si ya te lo digo, si quieres venir aquí algún día a Hungría o a Budapest y tal, pues me lo dices y te hago una guía genial. Y nada, espero que te siga yendo muy bien con el tema del canal y tus proyectos y que te vaya también muy bien en Andorra.